Acá tengo esta computadora que es una G8. Me doy cuenta porque tiene el disco M.2. El problema es que no carga. Estaba funcionando, pero no carga, por eso me la trajeron. De hecho, ahí la encendí. Ven. O sea que en cuanto se descargue la batería, esta netbook ya no encendería más y no serviría. Bueno, acá la tengo en la parte de batería, de configuración de la batería. 47% es la carga que tiene actualmente. Fíjense que el cargador está funcionando. Ahora vamos a conectar. Ahí conecté. No solo no empieza a cargar, sino que bajó. Ahí bajó, ¿ven? Ahí bajó 45% a pesar de que está el cargador conectado. Fíjense que todavía el iconito sigue sigue marcando como que carga. A ver si alcanza a ver bien. Y acá la notebook tiene el LED como que está cargando también, pero no está cargando. Vamos a cerrarla con cuidado porque encima esta tiene las bisagras rotas, pero no me van a pagar para reparar eso, así que no lo arreglo. Típicamente lo que se piensa cuando una netbook no carga es que el problema es el pin de carga. Simplemente piensan eso por una cuestión de fe, porque es lo más fácil y es lo que están viendo desde afuera. Entonces, bueno, yo ya en el video anterior ya mostré cómo comprobar eso. Ahora acá voy a ir directamente ya a hacer la reparación. Bueno, primero que nada, cuando conecto la alimentación, mi cargador tiene un LED, como muchos cargadores tienen, que tienen un LED que cuando está conectado a la corriente de la toma de la pared, enciende el LED. Ven, ahí tengo mi cargador y tiene ese LED verde. Bueno, yo siempre que tengo una notebook que no enciende y conecto el cargador, me fijo que no se le apague el LED, porque si el LED se le apaga, significa que la placa está en corto y que el cargador se bloqueó. Viendo si llega el voltaje de carga, lo que había explicado ya con más profundidad en el video anterior. Vamos a medir, vamos a tomar el negativo de acá de donde van los tornillos y voy a medir el cable rojo de la batería y me tiene que llegar un voltaje de unos 8 volts. Fíjense que tengo 7,6 volts. Si yo desconecto el cargador, fíjense que voy a tener lo mismo, 7,6 volts. Estos 7,6 volts que tengo ahora en realidad es el voltaje de la batería. 7,6 era recién, ahora conecto. Tendría que ser mayor, sigue siendo lo mismo. Así que no está entrando carga. Para entenderlo mejor, vean el video anterior donde lo explico mejor. Vamos a desarmar. Antes de seguir con el desarme, siempre desconectar la batería y esta pila que también está acá. No se olviden. Bueno, acá tenemos la placa y si la damos vuelta, acá vamos a tener un nylon que tenemos que despegar. Y vamos a acceder a esta parte de acá. Y esto sí por ahí va a ser complicado porque es muy chico. A simple vista yo prácticamente no lo veo. Acá vamos a tener unos componentes que son los que tenemos que revisar. Ahora vamos a pasar al microscopio, así les muestro. Este es el MOSFET que se encarga de dejar pasar el voltaje para que se cargue la batería y por donde pasa el voltaje de la batería al resto de la placa cuando la notebook funciona con la batería. Esta pista de acá es la que activa y desactiva este MOSFET. Acá tenemos dos puntos de prueba, este acá y este acá. Estos son puntos donde podemos medir. En este de acá abajo vamos a tener el voltaje de la batería. Ahora la batería no está conectada. Acá arriba en esta resistencia grandota vamos a tener el voltaje que viene del cargador o que viene de la batería.
Y acá vamos a tener el voltaje que habilita a este MOSFET. En corriente continua, 20 volts, ahí pongo. Primero voy a medir a ver qué tengo. La batería está conectada, así que en este punto acá tengo que tener el voltaje de la batería, 7,6. Acá debería también haber el voltaje de la batería, 7,6, porque ahora está conectada la batería, pero no está conectado el cargador. Ahora vamos a conectar el cargador. Conectamos el cargador. Recordemos, a ver, acá tengo 7,6. Así que yo al conectar el cargador, acá tendría que tener un voltaje. Tenemos que tener un voltaje mayor a 7,6. El tema es que tiene que pasar para este lado. Vamos a ver. Bueno, acá sigo teniendo 7,6. A ver. Si tengo 7,6. No, 7, a ver, sí. 7,6. Así que el voltaje ni siquiera llega a este lado. Vamos a medir este lado por las dudas que la resistencia esté mal, pero es raro. 7,6. O sea que el voltaje acá no está llegando al voltaje para cargar. Bueno, así que acá podemos descartar que el problema sea este MOSFET de acá, perdón. Primero voy a chequear a ver que el cargador esté dando voltaje, a ver. Sí, 12 volts. Está bien. Esta luz no sé si estaba prendida recién, pero bueno, igual es lo mismo. Sigue estando el voltaje acá, está bien. Y acá no hay voltaje. 7,6. Vamos a desconectar, fíjense que no pasa absolutamente nada. Bueno, así que ahora tengo que revisar por qué no llega acá. Nota importante, en realidad yo no necesitaba medir ese MOSFET porque ya sabía que funcionaba. Lo mostré para que vieran lo que había que hacer en el caso de que la notebook llegara sin encender. Porque por lo general, en estos casos, el cliente te trae la notebook recién ya cuando se le terminó la batería y cuando nosotros la vamos a encender no enciende porque ya no tiene batería. Y no hay que confiar en lo que dice el cliente, porque el cliente miente, ignora o malinterpreta. Bueno, acá tengo el circuito integrado que sirve para hacer la carga. Es el que gestiona toda la carga de la batería. Así que vamos a medirlo. Acá este pin que está acá, que tiene este test point acá, este es el pin de detección del cargador. Yo cuando conecto el cargador tengo que tener ahí un voltaje de 2,5 voltios. Bueno, y mido acá, tengo que tener 2,5 voltios. Ahí está, 2,5. Bien, el cargador lo detecta. Ahora, este otro pin que está acá, que también tengo un punto de prueba acá, un test point. Esto lo que hace es mandarle una señal, este pin le manda una señal al control embebido, que es el chip grandote de 128 pines que está del otro lado. Le manda una señal de 3,3 volt desde acá. Bueno, ahí fíjense que no solamente no tengo los 3,3 volt, sino que tengo un voltaje inestable. Así que acá ya hay un problema. Fíjense que ya cayó de los 2 volts. Y el problema podría ser este IC, por lo que tendría que reemplazarlo. Podría ser el LC, que es el chip grandote de 128 pines que está del otro lado de la placa. Espero que no sea eso. O por ahí con un poco de suerte es este capacitor que está acá, que está teniendo, no en corto total porque si no habría 0 volt, pero por ahí tiene pérdida. Vamos a probar levantarlo, a ver qué pasa. Bueno, ya retiré recién el capacitor este que está acá y no, hacía lo mismo, así que lo puse de nuevo. Entonces teníamos que en el pin este que está acá, que sería el AC OK, tengo un voltaje variable, ahí como se ve, inestable y no llega a los 3,3 volt. Primero pensé que este era el problema, no es el problema. El cargador lo detecta, estos son estos 2,5 volt, así que vamos a medir los otros pines.
Vamos a empezar por el principio. El pin de alimentación del integrado, que es el 20. Este que está acá. Vamos a medirlo. Acá tenemos una punta, un test point. Tengo 11,45 volt. Debería tener 12 volt acá. Acá tengo que tener el voltaje de cargador, que viene por esta resistencia. A ver, vamos a medir de este lado. Fíjense que acá tengo 12,2. Y acá tengo una caída de más de medio volt. Así que acá hay algo, ya acá hay algo mal, porque esta resistencia no tiene que tener caída, no tiene que provocar una caída de tensión. Probablemente esta resistencia se haya desvalorizado, o también puede ser que la caída de tensión pueda ser por este otro capacitor que está acá, que vamos a medirlo. Ahí estoy en continuidad. Y tiene una caída de tensión de 642. Ahora voy a medir en una placa que yo tengo de prueba. Fíjense, el multímetro no me está dando nada. Nada de nada. Ah, no, sí, ahí está. Bueno, parece ser que la caída de tensión es normal. Así que parece que el capacitor ese no es. Vamos a sacar entonces la resistencia. No tengo idea de cuánto es esa resistencia, porque no hay esquemático de esto. Así que vamos a comparar. Me marca 10,3. Estoy en escala de 200. Esta es una resistencia de 10 ohms. 10 ohms es lo que me dio la placa que tengo de prueba, que yo sé que funciona. Vamos a ver ahora cuánto me da la que es sospechosa. Bueno, ahí me da 400, casi 500 ohms, 470 ohms. Vamos a probar esta resistencia, a retirarla, cambiarla y ver qué pasa. Ese diodo de ahí arriba se mueve mucho porque es alto, es grandecito, es alto y bueno, agarra mucho aire. Bueno, ahí está cambiado, vamos a ver qué pasa. Bueno, parece que ya quedó reparada. Conectamos la batería, conectamos el cargador de nuevo. Y acá tengo que tener un voltaje de 8 volt. Ahí está, 8 volt. Eso me está indicando que ya está cargando la batería. Y lo puedo comprobar también fácilmente porque si yo desconecto el cargador, me va a bajar el voltaje a 7 y pico, que es el voltaje de la batería. ¿Ven? Vamos a conectar de nuevo. Conecto cargador. Y ahora va a aumentar a 8 en cualquier momento. ¿Ven? Ahí arrancó la carga de la batería. Ahora vamos a verlo en Windows, porque todavía tiene que encender. Yo ya estoy seguro de que carga, pero todavía hay que ver que no se haya roto nada con todo el toqueteo que hice. Así que vamos a terminar de armarla y encenderla. Una cosa que tienen que tener cuidado cuando están armando estas computadoras o desarmando, esta cinta tiene que tener cuidado porque es conductora. Una vez quemé una placa la primera vez que se armó una de estas. Batería 54%, ahí se ve. Vamos a dejar que suba a 55, ya debería subir en cualquier momento. Y bueno, mientras carga, un resumen, me la traen porque la computadora todavía estaba encendida, o sea, estaba funcionando, pero no le cargaba la batería y veía que se estaba agotando y no se cargaba la batería.
reviso a ver si llega voltaje de carga al conector de la batería. No había voltaje de carga, o sea, solamente estaba el voltaje de la batería. Previamente ya había comprobado a ver si el voltaje llegaba a la placa. Para eso mido directamente sobre la placa, no sobre el pin de carga, sino en algún componente que esté en la misma pista del positivo del conector de carga. Bueno, entonces no había problema con el pin de carga. El voltaje sí llegaba a la mother. Después revisé el circuito de carga. Había detección de cargador, los 2,5 volt, pero no había el AC OK. O sea, el controlador de carga no estaba enviando al EC la señal de estado alto que indica que estaba todo bien. Por lo tanto, no arrancaba la carga. Ahí subió 55%. El voltaje de entrada de BCC del pin 20 del IC de carga no era el correcto, era un volt menos. En realidad una nota muy importante es que el primer pin que tendría que haber medido es el 20, el BCC, la alimentación del IC de carga, porque como regla general siempre se mide primero la alimentación. Pero bueno, fue un error porque como había una salida de voltaje del AC OK, aunque fuera un voltaje inestable, asumí erróneamente que la alimentación estaba bien. Así que tengan cuidado con eso. Revisé la resistencia por donde pasaba ese voltaje que se tomaba directamente de la entrada de cargador y estaba desvalorizada, si no recuerdo mal, en unos 300 ohm más. La cambié y solucioné el problema. Ahí subió a 55%, así que reparación confirmada. Suscríbanse, denle me gusta, se agradecerá. Saludos.